Decir que hoy día se ha modificado la pobreza tal y como se ha entendido de forma tradicional. Esto parece que no se entiende o que no se tiene en cuenta algunas veces por parte de las administraciones y se sigue poniendo el foco en abordar básicamente aquellos aspectos más tradicionales de la pobreza, como son la alimentación, la educación o la sanidad. Y cierto es que no podemos bajar la guardia en la defensa de estos derechos. Y a las pruebas me remito de los últimos años de las crisis con todas las organizaciones y los movimientos sociales que han salido para defender estos derechos básicos. Pero somos o deberíamos de ser conscientes de que hoy día la pobreza no pasa únicamente por el estómago. Hoy día se puede ser pobre y no pasar hambre, se puede ser pobre y tener una vivienda, se puede ser pobre y tener una cobertura sanitaria y educativa, y a pesar de todo esto se puede seguir siendo pobre, ¿no? Para los educadores sociales es de vital importancia al abordar el tema de la pobreza y la exclusión que ésta conlleva, el acceso a la educación, a la cultura y a la formación que permitan una promoción social y cultural. Mis padres, y a ellos sus padres, siempre les decían una cosa que era prácticamente un mantra, ¿no? Y que yo creo que a muchos de los que estamos aquí nos habrán dicho, ¿no? Que es esto de estudia para ser alguien el día de mañana, ¿verdad? Eran otros tiempos realmente y el acceso a la educación estaba sujeto a una cierta categoría social, a un cierto estatus y, por supuesto, a una disponibilidad económica. Por decirlo de forma sencilla, los hijos de los que habían tenido acceso a la educación eran quienes podían acceder a la misma. Vemos, por lo tanto, que tanto por un extremo, por el de la pobreza y la exclusión, como por el otro, el del poder social y económico, la educación, la cultura y las posibilidades de promoción también son hereditarias. Posteriormente, y con la llegada de la democracia, se instauró la democratización, a ver si lo digo, y universalización de la educación. Si antes de la democracia la exclusión se abordaba por organizaciones benéficas y caritativas, la alternativa democrática pasó por la articulación de un sistema de servicios sociales que atendiera y diese cobertura a aquellos que seguían estando al margen de la sociedad. Un sistema articulado por leyes que garantizasen una atención desde este sistema público. Pero parece, que es ley de vida, que siempre algunos tienen que estar por encima de otros. Serán cosas del ser humano, por otro lado. Y las tradicionales formas de exclusión se transformaron en otras que rompían la uniformidad creada en torno al acceso a la educación como forma de promoción social. Es con la llegada de la globalización cuando se crean esas nuevas escalas, esas categorías de nuevos excluidos sociales que ahora sí están escolarizados y tienen acceso a la educación, que son personas excluidas ya no al acceso, como digo, pero sí a la promoción social y cultural. Y es en este punto, después de tantos años de funcionamiento de los servicios sociales, y aquí igual comparto un poco con el compañero de Cáritas que hablaba antes, si cabe preguntarse por la deriva de estos servicios sociales. Si en sus inicios los servicios sociales potenciaban la participación, la implicación, la organización y la denuncia social a través de la creación de asociaciones de vecinos, de jubilados o de colectivos culturales que fueron el motor del progreso, de cambio y de protesta ante las desigualdades, hoy día estos han quedado en su mayor parte presos de las subvenciones y de los viajes a bajo coste, pasando así a ser aliados anónimos e involuntarios seguramente de las situaciones de desigualdad en las que viven muchos y muchas de nuestros vecinos. Cabe entonces entonar, y yo así lo hago, una especie de mea culpa desde los profesionales de la acción social por haber o seguir contribuyendo a esta realidad. Hoy día, esta tarea de los servicios sociales ha quedado diluida y tenemos unos servicios sociales enfocados a las prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas. Y no sé si los fines que se persiguen varían mucho de aquella época preconstitucional. Pero además habría que poner en duda cómo se hace la gestión de estas coberturas básicas. Voy a poner un ejemplo para rectificar estas dudas en torno a los servicios, al funcionamiento de los servicios sociales, ¿no? Por ejemplo, el caso de los niños y las niñas que ocurren del municipio de Murcia, que cuando llega el verano sus padres no pueden sostener económicamente la alimentación de estos niños y estas niñas y en lugar
de abrir, por ejemplo, unos comedores sociales en el propio entorno escolar, como se está haciendo en otras muchas ciudades, lo que se hace es gestionar ayudas económicas que se perciben por parte de las familias 3 o 4 meses después de la época estival, ¿vale? Es un ejemplo de cómo los servicios sociales se pueden desnaturalizar y de cómo la burocracia institucional se posiciona por encima de la lógica. Y este modelo de servicios sociales conlleva el establecimiento de etiquetas, y aquí comparto lo que decía también la compañera, etiquetas que son excluidos, inmigrantes, menores en situación de riesgo, familias desestructuradas, que al final no hace más que parcelar lo que es una cuestión en común, ¿vale? Que justifican la atención a estas personas desde canales itinerarios que son exclusivos y paralelos distintos a los previstos para el resto de la sociedad. Es decir, para unos es imprescindible saber inglés, estar preparados para conocer y utilizar las nuevas tecnologías, poder prepararse para acceder a la universidad y a la especialización como una forma para encontrar un empleo y prosperar. Para los otros, a los que se incluye en los itinerarios paralelos de los que anteriormente hablaba, se les ofrecen talleres de habilidades sociales, no porque éstas sean malas, sino porque normalmente se queda en eso exclusivamente. O se les ofrecen talleres de empoderamiento, que me llevan a pensar que se pretende enseñar a determinadas personas a vivir bien, pero dentro de su mala vida. O talleres de manualidades. Con esto se justifica su atención y, en muchos casos, si esto no funciona, es precisamente porque ellos no quieren, no por un problema del sistema o de los profesionales. Nuevamente se repite la historia y nuevamente se hace valer la expresión «es ley de vida». Pero hoy encontramos una diferencia considerable que ha ido saliendo a lo largo de la tarde con épocas anteriores, que comprobamos en el día a día en nuestro desempeño como educadores y educadoras sociales, y que suma a lo ya relatado anteriormente. A pesar de que siguen existiendo determinados colectivos más expuestos a la marginación y a la exclusión, basta con perder un empleo, con sufrir un divorcio, con ser mujer y maltratada o simplemente con ser mujer, o con no tener unos ingresos que permitan pagar las altas tasas universitarias para entrar a formar parte dentro de ese colectivo de la exclusión. Por lo tanto, el perfil ya no es único y ahora hablamos de perfiles, los cuales abarcan cualquier sector de población, con lo cual se podría afirmar que nos encontramos a una sociedad en gran parte en riesgo de exclusión social. Ya para acabar, que ya me está mirando la moderadora, sí que dejaría en la sala una serie de preguntas. Ante esta realidad, ¿cuál es la propuesta que podemos hacer desde los servicios sociales, también desde los partidos políticos? Y también una cuestión que me preocupa mucho, que es si estos nuevos excluidos tendrían cabida en esos circuitos paralelos que a lo largo de mucho tiempo se han ido montando para determinadas personas que denominamos en riesgo de exclusión social. Pues nada, quedaba alguna cosita más de propuestas, pero yo creo que con esto queda clara la postura. Gracias, quería hacer más una Miguel reflexión Ángel. que otra cosa. Gracias. Dejaos. La educación es el ascensor desde ese estudia que podrá ser alguien en la vida a un nuevo reto, que es, a pesar de estudiar, tenemos que buscar las maneras para que todos tengan esa igualdad de oportunidades que, por mucho que se diga, estamos muy lejos de que eso sea una realidad, y también tenemos que seguir luchando muchísimo. Como buen educador social, nos ha dejado muy clara la importancia de la educación para tener una sociedad más justa, más libre y mejor. Muchísimas gracias. Y damos paso a la segunda mesa. Muchísimas gracias.